Perfecto. Buenas tardes con todos. Entonces vamos a iniciar. Hoy día vamos a trabajar mitad mitad, ¿ya? Preguntas de, de la competencia construye y preguntas de la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, o sea, de geografía. ¿Ya? Entonces tenemos dos grupos de preguntas, de historia y de geografía. Ya, vamos a dar inicio entonces con recordando la competencia construir interpretaciones históricas que permite pues o exige la práctica, poner en práctica, movilizar en el estudiante, desarrollar una serie de actividades para que los estudiantes puedan, primeramente, hacer una interpretación de manera crítica de diversas fuentes. La otra es comprender el tiempo histórico y la otra ya es elaborar, ¿no? Explicaciones sobre el análisis, hechos y procesos históricos que ellos realizan. Entonces, ahora vamos a recordar lo que es la capacidad comprende el tiempo histórico. Cuando hablamos de comprender el tiempo histórico, necesitamos secuencias temporales, ¿ya? Y justamente en esas secuencias temporales, nosotros podemos hablar de cronología y de periodización. Entonces, trabajamos el orden cronológico y los periodos, ¿no? Por ejemplo, los periodos en los cuales se divide la historia del Perú, la humanidad y las categorías temporales o las secuencias de hechos, ¿no? Históricos, que obviamente tenemos que trabajar ahí cronología, pero que a la vez esta comprensión del tiempo histórico, en esta capacidad que se desarrolla en el estudiante y que los maestros empezamos a, a planificar, a hacerles que desarrollen diversas actividades que uno realiza para ellos o planifica, necesitamos también tener en consideración las categorías temporales. Entonces, en nosotros, en los exámenes de ascenso del Ministerio de Educación, en lo que es capacidad, comprende el tiempo histórico, no se evalúan relacionado a las categorías temporales. ¿Cómo es que nosotros entendemos estas categorías temporales y estamos, pues, eh, haciéndole al estudiante, ofreciendo al estudiante diversas actividades? Entonces, acá, por ejemplo, trabajamos la simultaneidad y trabajamos los cambios y permanencias. En la simultaneidad, aquí más o menos en este esquema, este gráfico, nos podemos dar cuenta, ¿no? Son hechos, cuando hablamos de simultaneidad, hablamos de hechos que han podido ocurrir en diferentes escenarios, pero en la misma época. Entonces, nosotros no podemos ver algo o enseñarle al estudiante que solo la historia son una serie de acontecimientos en orden cronológico que han sucedido unos detrás del otro, sino que hay que entender que también hay situaciones o hechos muy simultáneos, que si bien es cierto, no ocurrieron en nuestro país en tal época. A ver, por ejemplo, acontecimientos muy grandes que hemos tenido en la humanidad, ¿no? Primera, Segunda Guerra Mundial, que no ha sido el escenario exactamente en nuestro país, pero que se han visto influenciados de todas maneras en los aspectos políticos, económicos. Entonces, el estudiante va entendiendo lo que es simultáneo, pero en escenarios totalmente diferentes, ¿no? Pero en épocas iguales. Y de igual manera, otra categoría temporal que a nosotros nos preguntan, porque si revisamos el programa curricular y el cartel de donde está nuestra área que tiene que ver con competencia, capacidades, desempeño, si lo analizamos y lo revisamos bien, de igual manera vamos a encontrar cambios y permanencias, ¿no? Entonces, desarrollar esta competencia construye interpretaciones históricas, implica que el estudiante comprende el tiempo histórico. Y comprender el tiempo histórico pasa por el análisis, la reflexión, el comprender, el analizar, el entender bien que no todo o cuando pasamos a hablar de un hecho, de un acontecimiento, de un proceso histórico hacia el inicio de otro, no significa que se ha dado 100% los cambios, sino que hubieron cambios y hubieron aspectos que también han permanecido. Por eso es que nosotros, como maestros de ciencias sociales, estamos también trabajando con los estudiantes y enseñándoles las diferentes dimensiones en las cuales se van a ubicar las causas de los hechos o procesos históricos, ¿no? Entonces nosotros decimos en la dimensión social, política, económica, cultural
y colocábamos los ejemplos de cualquier o proceso histórico, ¿no? Como por ejemplo, finaliza se independiza, sí, sí, pues Perú independiente, supuestamente libre, pero la estructura social no cambió 100% todavía a inicios de la vida republicana, ¿no? Las características propiamente de dominación seguían en la esfera social. Entonces, el estudiante debe ir comprendiendo que no todo fue cambio, no todo, perdón, no todo fue sí, pues no todo fue cambio, hubieron aspectos que han permanecido. Entonces, cuando los estudiantes tienen ya comprensión de esto, recién de categorías temporales, recién ellos pueden ya elaborar sus propias explicaciones. Por eso dice que nuestra tercera capacidad que uno desarrolla en ellos es que ellos elaboren una explicación, que expliquen. Entonces, ellos al explicar los hechos o procesos históricos, trabajan cronología, trabajan la categoría, la secuencia temporal de periodización, trabajan la categoría temporal de simultaneidad, explican cambios y permanencias, o sea, ya van a utilizar una serie de categorías y secuencias temporales. ¿Ya? Y es así como ellos tienen que elaborar sus explicaciones. Por eso se dice que ya nuestra área desde muchos años ya se desarrolla todo nuestro currículo nacional de educación básica, competencias, ¿no? Y entonces dentro de ellos, si revisamos todos los desempeños, nos van justamente a ayudar a que ellos puedan realizar finalmente una explicación de un proceso. Y cuando ellos llevan a desarrollar una explicación es porque ellos han desarrollado un proceso de análisis. Entonces nosotros decíamos en clases anteriores que los procesos de análisis no son tan sencillos, son procesos cognitivos, son procesos del pensamiento, ¿no? Que necesariamente debemos de conocer cómo activarlos, porque si no manejamos cada una de las habilidades cognitivas sobre sus propios procesos internos mentales que hace una persona cuando me enfrento a un análisis, no podría llegar el estudiante tampoco a hacer explicaciones, porque nadie explica algo si es que no lo ha analizado. O sea, previamente yo tendría que haberlo inicialmente identificado, ¿no? Eso ya se sabe. Lo puedo describir, lo puedo comparar, puedo discriminar información, pero llega un momento que lo tengo que analizar. Entonces yo tengo que, primeramente, para comprender esta categoría temporal, este orden cronológico, toda esta periodización, yo tengo como maestro que hacer que el estudiante, la información que le quiero brindar, la lleve a una estructura de su mente. Entonces, hoy en día inclusive se habla del diseño universal de aprendizaje, garantizando el aprendizaje para todos los estudiantes con diferentes habilidades, ¿no? Y diferenciadas. Y sobre todo se dice también que debemos de trabajar tener en consideración los diferentes estilos de aprendizaje de un estudiante. Entonces, un estudiante no solo es visual, pero está llevando información, estructura mental, por ejemplo, sobre la Primera o Segunda Guerra Mundial, por colocando ese ejemplo, ¿no? En este momento. Entonces lo puedo llevar o puedo hacer que lleve información a través de un texto, una lectura, del libro, de un vídeo, ¿no? A través de un audio, ¿no? De repente tengo audios ya grabados sobre eso y también podemos llevarlo, esa información, a su estructura mente del estudiante. Entonces, todo eso necesitamos para que luego se llegue a explicaciones de procesos históricos, ¿no? Manejando, obviamente, la característica, la comprensión del tiempo histórico y sobre todo haciendo una lectura de manera interpretativa de diferentes fuentes. Entonces, las fuentes son diversas. Ya puede ser una fuente, un video es una fuente también, ¿no? Pero lo que se trata es que nos dicen que no manejes una sola fuente, sino diversas y que trabajes con ellos, lo trabajes o lo desarrolles de manera crítica. Entonces, recordando otra vez el análisis, eh, tendrá pues que hacer
una observación bastante selectiva de qué información es lo que le va interesando, ¿no? De acuerdo a los recursos que estás utilizando tú con él, con los estudiantes. Luego ya pueden hacer ellos una división del todo en partes, pero ahí Roxana todavía no están haciendo una explicación, un proceso histórico. Es que explicar no es sencillo, el explicar es después de un análisis. Es cuando ya va a reunir todas las partes y poder explicarlas en un todo, ¿sí o no? Ahí llega a ser una explicación. Entonces, una vez que ha hecho esa observación, puede hacer una división del todo en parte. O sea, cuando digo división, implica, pues, si estoy trabajando un proceso histórico, ¿no? Estoy trabajando un conflicto bélico de varios años, del 79 al 83, por ejemplo, yo tendría que colocar los antecedentes, las causas, las consecuencias, las lecciones que nos deja esta esta contienda para nuestro Perú, para nuestra sociedad, si tuvo relevancia histórica, no ha tenido, ¿no? Entonces, imagínate que ahí estarían recién reuniendo luego todas estas partes para poder hacer una explicación de un proceso histórico, ¿no? Entonces, de igual manera, en el aula siempre tengamos precisión o consideración en que tenemos una diversidad de estudiantes con diferentes estilos de aprender, que no todo va a ser lectura, que no todo va a ser este vídeo tampoco, pero que podemos trabajar, por ejemplo, las representaciones, ¿no? Las representaciones como los juegos de roles, inclusive. Entonces, tu metodología activa va a ir cambiando, va a ir variando y también trabajar lo que nos dice Gardner, ¿no? Las inteligencias múltiples, que no solo es elaboración de textos, que también puede ser a través de las diversas inteligencias múltiples como espacial, como lingüística, como la inteligencia más interpersonal. Ahí están justamente nuestros juegos de roles, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero finalmente llegan a hacer elaboraciones de explicaciones. Entonces, esta comprensión del tiempo nos va a ayudar mucho a ir desarrollando la competencia. Entonces, una vez que vamos desarrollando la competencia, nos vamos a ir ayudando con una serie de metodología, de técnicas, de estrategias para poder avanzar, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Seguimos hablando de cambios y de permanencias. ¿Qué cambia y qué permanece? Los cambios son las transformaciones que ocurren en una sociedad a lo largo del tiempo, ¿no? Cambió, por ejemplo, el uso de los puentes incaicos colgantes de soas o de ichu o paja cuando en los diferentes pisos ecológicos que fue usado, ¿no? Y hoy en día los puentes son construidos en base de material de cemento y estructuras metálicas. Algunos son en el aire, como los teleféricos, ¿no? Entonces vamos a una X lugar y vamos a ir comparando, vamos a ir mirando si es que le podemos enseñar algunas fotografías al estudiante sobre algunas transformaciones de repente en el uso de algunos elementos culturales, ¿no? Porque es cultura. Y la permanencia son todos los elementos que permanecen en el tiempo a pesar de los cambios ocurridos por hechos o procesos históricos. Hoy en día se sigue usando los puentes colgantes incas, en especial los Goya en los Andes del Perú, como es el puente de Quezcoachaca, ubicado en el Cusco, en la provincia de Canas, sobre el río Apurima, ¿no? Entonces vamos a encontrar, vamos a tener que ir mirando algunos elementos culturales propiamente que nos podrían servir de ejemplos sobre cambios y sobre permanencias, pero eso va a estar pues en relación obviamente a la temática que estoy trabajando con los estudiantes, ¿no? Entonces, cuando hablo de simultaneidad es cuando los hechos y procesos históricos ocurren de manera igual en el tiempo, pero, acá hay un pero, se realizan en distintos espacios territoriales con diferentes personajes históricos. Por ejemplo, desde los años 1960 a 1970, ¿qué sucedía en América Latina, en Latinoamérica? Cuando, incluido desde el año 45 a 1990, se desarrolla la Guerra Fría. Entonces, mientras que el mundo estaba en 1945, 1990, en la Guerra Fría, coincide que por los años 1960 se daban las guerrillas latinoamericanas entre el 60 y la década del 70, ¿no? Del 60 al 70. De igual manera, ¿no? Mientras que el año 1943 a 1980 se produce la descolonización en África, Asia y Medio Oriente
pues resulta que por esos años se daba en Europa en 1945-1990 la Guerra Fría. Y de ahí lo que sucedía con las guerrillas latinoamericanas, ¿no? En Latinoamérica. Entonces tenemos en África, en Europa, tenemos en Latinoamérica. Son escenarios distintos, ¿sí? Son escenarios distintos, pero habían ciertos procesos, hechos que se estaban ocurriendo. Cuando hablamos de periodización, vemos, por ejemplo, la prehistoria y la historia. Generalmente nosotros hemos aprendido así, ¿no? Con la época del tenemos el paleolítico, tenemos el mesolítico, tenemos el neolítico en prehistoria y tenemos el durante la historia. Pero hablando de las grandes edades de la historia, edad antigua, edad media, edad moderna, edad contemporánea, lo tenemos antes de Cristo, una prehistoria, y acá en el año cero, a partir de nacimiento de Cristo y luego después de Cristo, ¿no? Entonces tengo acá mi línea vertical que me dice año cero, nacimiento de Jesucristo, y justamente eso se trata de las convenciones, ¿no? Culturales en las cuales nosotros vemos cómo se está periodizando nuestro tiempo, ¿no? Entonces hay una aparición de los primeros humanos, me dice acá, hay una invención de la escritura y sigo con mi línea de tiempo hasta llegar a la época actual. Entonces tengo hechos antes de Cristo y después de Cristo. Y cuando me hablan de sucesión, me hablan de un orden cronológico, o sea, tengo que trabajar con los estudiantes de todas maneras cronología, ¿ya? Y es allí donde los estudiantes se pierden un poco. Entonces, justamente la técnica, vamos a ampliar un poco más la técnica que nos va a ayudar a poder comprender esto, ¿no? Es nuestras líneas de tiempo, cómo trabajamos con los estudiantes, líneas de tiempo, pero con el cuidado que corresponda, ¿ya? Porque a veces por la rapidez hacemos en el aula líneas de tiempo y no estamos verificando exactamente los hechos. Entonces, para que los chicos puedan trabajar una línea de tiempo y comprender el orden cronológico y la sucesión o la secuencia, previamente han tenido que hacer comprensión, lectura comprensiva, han observado vídeos, han escuchado audios, les has traído una serie de información, de recursos, para que luego ellos pasen a hacer secuencia, ¿no? Entonces, esto ya es un trabajo de ellos, ¿no? ¿Qué sucedía en el año 1774, en 1787 y 1788, hasta llegar a la Revolución Francesa 1789? ¿Qué sucedía con la organización social, la nobleza, el clero, ¿no? Desde los antecedentes a la toma de las Bastillas, qué sucedió en el año 792, 799, ¿no? Entonces imagínate la cronología, los años y acá los hechos o los acontecimientos ocurridos. Entonces, eso es un trabajo muy fino que a veces se está perdiendo en las aulas cuando los estudiantes aprenden a hacer líneas de tiempo, pero solo colocan dos o tres acontecimientos y de ahí es suficiente. Y dijeron, ya cerré, o sea, me pasé de cuando Luis XVI asume el trono de Francia al lado de su esposa María Antonieta. O sea, ni siquiera toman este antecedente, ¿no? Que es una causal, no lo van a tomar y de frente se van a a ver, pues de frente se van a 1789, ¿no? Entonces, no va a ayudar mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo leyó, no lo ha comprendido, porque piensa que la línea de tiempo es lo más cortito que puedo hacer o lo más preciso. No, porque yo tengo que hablar, por ejemplo, de qué sucedió y por qué la turba toma la Bastilla, ¿no? Que fue un acontecimiento principal que no lo puedo dejar pasar en este proceso histórico que estoy leyendo, que estoy trabajando, que es esta esta revolución que llegó que llegó, ¿no? A establecerse la Revolución Francesa finalmente. Entonces, todo esto es orden cronológico y sucesión consecuencia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ya pasar a la primera. Hemos dicho que vamos a trabajar 9 preguntas de historia y el resto las trabajamos de geografía, pero como no se llama geografía, se llama la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿ya? Y después nos corresponde ver economía. Ya está. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, ¿ya? Listo.
Vamos a ubicarlos aquí como corresponde. Ya está. A ver, dice entonces, la pregunta uno. Esto no me deja ver. He tratado de no hacer que esta imagen tape, ¿no? Está tapando, creo, ya. A ver ahí, ¿ya? Brazo, pero sí se entiende. Ok. Dice, un docente de quinto grado busca que sus estudiantes construyan explicaciones históricas, ¿ya? Entonces, tú te recuerdas esto, ¿ya? Tú recuerdas. Me están hablando de construcción. Construye explicaciones históricas, ¿ya? A partir de lo que ha cambiado y ha permanecido. O sea, siempre nos van a hablar de esto, de cambios y permanencias, porque hemos dicho que son categorías temporales, ¿no? Ya está, dentro de lo que es la comprensión del tiempo histórico. Muy bien. Y que estén vinculados a los procesos. Me hablan de procesos que se iniciaron con la conquista en el siglo XVI. ¿Cuál de las siguientes actividades, el maestro siempre presenta actividades de aprendizaje, va a ser adecuadas para dicho propósito? Entonces colocamos acá. Primero, dice, los estudiantes, ¿no? Lo que les estoy hablando, elaboran línea de tiempo en la cual, acá está la técnica, deben evidenciarse los hechos y los procesos de la conquista y posterior ocupación colonial. Luego explican las relaciones de secuencialidad entre estos hechos. Esa es la primera. La segunda alternativa me dice, los estudiantes elaboran cuadro comparativo de los principales aspectos que caracterizaron a las sociedades prehispánicas y a la colonial. Luego explican cada uno de estos aspectos. Ya. Y luego me voy con la tercera alternativa. Los estudiantes completan un organizador visual en la que han clasificado y han jerarquizado las causas de la conquista. Luego explican los criterios utilizados en el trabajo realizado. A ver, ¿cuál es el propósito? Primeramente, siempre viendo el propósito. El propósito es que los estudiantes, dice, construyan, ¿no? Este es el propósito, explicaciones históricas a partir de cambios y permanencias. Este es el propósito de la maestra. En todo caso, estamos hablando ¿de qué capacidad? Estamos hablando de comprende el tiempo histórico, ¿no es cierto? Porque me está diciendo cambios y permanencias. Comprende el tiempo histórico. Listo. Entonces, ¿en cuál de las alternativas histórico? Ya. ¿En cuál de las alternativas yo puedo, se puede evidenciar lo siguiente? Que los estudiantes están gracias a las actividades que le estás colocando tú a la actividad como docente, ellos pueden elaborar una comprensión del tiempo histórico indicando cambios y permanencias. Si yo le coloco, entonces para eso tú revisas esto, ¿no? Revisa la técnica que está utilizando la maestra o el profesor. Mira, a ver, acá, vamos a dejar esto. Acá está utilizando, ya, mira, acá está utilizando línea de tiempo. Acá está utilizando cuadro comparativo. Acá está utilizando un organizador visual. ¿Cuál de los tres me ayuda? Acá clasifican, esta es la habilidad, y acá jerarquizan causas de la conquista. Acá comparan, ojo, la sociedad prehispánica y la colonial. La prehispánica antes y la colonial. Antes de los españoles, ¿no es cierto? Y ya la colonia. Muy bien. Y explican cada uno de estos aspectos. Los aspectos que caracterizaron a la sociedad prehispánica, el aspecto económico, el aspecto cultural, el aspecto político de una sociedad antes
de los españoles y luego con la llegada de ellos y la imposición, ¿no? La colonia. Muy bien. Entonces, fíjate que acá te han colocado a ti cambios y permanencias. ¿Qué cambió en la sociedad prehispánica y qué sucedió en la colonial? O vas a escoger la A que dice una secuencia, ¿no? Una secuencia. ¿Por qué? Porque acá me están hablando de línea de tiempo, en la cual debe evidenciarse, dice, los hechos, los procesos, que no es lo mismo, de la conquista y posterior ocupación colonial. Pero ojo, una línea de tiempo me va a servir para sucesiones, ¿sí o no? Para cronología, para hacer entender que hay hechos que se han suscitado en consecuencia uno del otro, ¿sí? Me refiero, se está comprendiendo. Y luego explican las relaciones de secuencialidad, secuencia, me sigue hablando de secuencialización, mira. Entonces, ¿cuál marcamos? ¿La A, la B o la C? Y acá van a trabajar clasificación, pero cuando me hablan de cambio y permanencia, me hablan que el estudiante debe de clasificar o debe haber un antes y un después, porque si me dice cambio y me dice permanencia, ¿sí o no? Yo tengo acá un hecho histórico, ¿sí o no? Yo tengo acá un hecho histórico. Entonces, estos hechos históricos, ¿no? Al pasar han cambiado, me dices, ¿no? Evolucionó, hubo un cambio, pero no fue de todo. Algo todavía, algunas características propias, la dominación, la explotación, ¿no? De algunos actores propiamente de la época colonial, quedaron todavía rezagos, ¿sí o no? Entonces, ahora sí, ya estoy ayudándoles. ¿Cuál marcarían ustedes? No los veo que están marcando. A ver. ¿Cuál marcarían? ¿La A, la B o la C? A ver, contestamos en el chat. ¿Cuál marcamos? ¿La A, la B o la C? Vamos a poner un poquito más de... Ah, no, sí, sí, se debe escuchar bien porque está con bastante volumen. Ya, ok. A ver, vamos rapidito. ¿Qué pasó con el grupo? Ya tengo una respuesta, al menos una. Dice Raida Isabel Cosme Garcilaso, me dice Roxana, es la A. Cambio y permanencia. Leemos de nuevo la pregunta. Un docente busca que los estudiantes construyan explicaciones históricas a partir de cambios y permanencias vinculados a procesos que se iniciaron con la conquista en el siglo XVI. ¿Ya? A ver, miramos de nuevo las alternativas. Ya, Hilberta Angélica Guamaní me dice, no, Roxana, no estoy de acuerdo con Raida. Para mí que es yo marcaría la B, porque si me habla de cambio y permanencia, yo tengo un cuadro comparativo, ¿sí o no? Y los cuadros comparativos no son discriminación. Yo no, esto no es un cuadro comparativo. Yo le tengo que poner acá qué cosa, le tengo que poner aspectos, ¿sí o no? Cuando yo le pongo la palabra aspectos, yo digo en lo político, ¿sí o no? Yo tengo acá una sociedad prehispánica y acá tengo una colonia, ¿sí? Entonces yo voy haciendo mis recuadros y voy colocando mis comparaciones. Esto sí es comparativo, ¿sí o no? Entonces comparo por ejemplo, en lo político. La organización prehispánica fue igual que la organización colonial. No, Roxana, no fue nada igual, ahí fue todo un cambio. Perfecto. ¿Y en lo social qué pasó? La sociedad prehispánica todavía mantenía algunos rezagos propiamente en la época de la colonia, o es que todas las autoridades prehispánicas antes de los españoles se desaparecieron cuando se instala el régimen colonial. No, no es cierto. Entonces, algunos mantenían sus propios cargos, ¿sí? Claro, recuerden, por ejemplo, de José Gabriel. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Un cuadro comparativo. Yo podría explicar un cambio y una permanencia todavía a través de ese cuadro comparativo. Me puede ayudar el cuadro comparativo, ¿sí o no? Pero no me va a ayudar el organizador visual
que me pida jerarquizar las causas, ¿no? Donde yo ponga, por ejemplo, la causa estructural, donde luego yo hable de qué, de una causa estructural, luego yo ponga acá las causas, luego yo ponga la otra causa, la causa coyuntural, los detonantes. Pero ya me he salido del tema, porque a mí me están pidiendo una categoría temporal que trabaje, que es cambios y permanencias. Listo, entonces, ¿qué marcamos? Raida, Raida. Ya, Raida sigue manteniendo la A, sigue manteniendo la A, creo, ¿no? Ya está. A ver, convencidas entonces. Raida ya cambió Raida a la B, ¿no? Ujú, ya está. Y solo Raida y Liberta. ¿Y el resto qué está pasando? La voy a dejar de compartir. A ver, vamos a llamarlos. Alfonso, Teodoro, Ada, Sandra. Algunos están iniciando, están entrando por primera vez, creo. Javier ya viene de tiempo. Janet Lima y Manta, y también ya la conocemos. A Raida y a Hilberta también, ¿ya? Hilberto, Berta, son dos diferentes, ¿no? Estudiantes. Ya está. Entonces, ahora sí me contestan. Ya, vamos. ¿Cuál marcaríamos si mañana es el examen? ¿Qué marcamos? No es la A, ¿no es cierto? No podemos marcar la A. Con líneas de tiempo no, pues con línea de tiempo veo secuencia, pero no veo cambio y permanencia. Está de más. Entonces, el organizador visual no me va a ayudar, porque el organizador visual me dice que voy a trabajar jerarquía de causas de la conquista. ¿Y yo para qué quiero ver causas de la conquista si me están diciendo una explicación histórica que va a escribir mi estudiante, donde va a hablar sobre los cambios y permanencias de procesos que se iniciaron con la conquista en el siglo XVI? Entonces, tampoco me va a ayudar lo que ustedes me están diciendo con los organizadores visuales, pero con el cuadro comparativo sí podría yo trabajar la sociedad prehispánica y la colonial, la voy a comparar, y algunos aspectos que fueron cambiando de lo prehispánico que termina la colonia y luego algunos rezagos o permanencias, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, la B era la respuesta. Ya está. Listo. ¿Convencidos todos que era la B? No los veo. ¿Convencidos? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién no está de acuerdo? ¿Alguien no está de acuerdo? Todos están de acuerdo. Ok, ya está. Entonces vamos con la pregunta número 2. Dice, a continuación se presenta una línea de tiempo que completó Julia, una de las estudiantes. La historia de la familia de López Quispe. Cuando mi familia vivía en Ayacucho y desde que vivimos en Ica. Dice, mis papás llegaron a Ayacucho a vivir con mis abuelos. Dice, el año 2006, 2007. 2009, el 5 de abril, yo nací, ¿ya? Mudanza, Ica, bueno, están escribiendo los chicos, ¿no? Nació mi hermana mayor Karen, fue mi cortapelo y me bautizaron, dice en el año 2011. En el año 2014 nació mi hermana menor Jorge, en el año 2017 me regalaron un perrito Fido, etcétera, etcétera. Ya está. El docente revisa junto con Julia su línea de tiempo. Entonces aquí vamos a revisar, dice que Julia revisa línea de tiempo. Durante esta revisión, el docente busca promover el desarrollo de nociones de cambio y permanencia. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para el logro de este propósito? Primero, voy a solicitarle que describa cómo era su vida y la de su familia cuando vivían en Ayacucho y cómo es ahora que viven en Ica, ¿ya? Luego pedirle que indique las diferencias y similitudes que han encontrado en dichas descripciones. Vamos con la otra. Dice, solicitarle que comente qué es lo que más le gustaba en la época en la que ella y su familia vivían en Ayacucho. Luego pedirle que pregunte a sus padres las motivaciones que tuvieron para irse a vivir a otro lugar. C, vamos a ponerle otro colorcito. Dice así, solicitarle que señale qué periodo de su historia familiar considera más importante. Luego pedirle que mencione cuál fue el hecho que produjo el inicio de cada uno de estos periodos
de su historia. ¿Ya? Entonces, vamos a contestar. Ujú. Listo. Ya. Ahora tú dices, Roxana, si tú regresas a la primera pregunta, ¿por qué la profesora de la número 2 me habla de que se ha utilizado la línea de tiempo? Es que tienes que darte cuenta de algo. En la primera pregunta, por ejemplo, cuando me ponen línea de tiempo, no es posible cambio y permanencia. ¿Por qué? Porque fíjate cómo se explica la primera alternativa, que los estudiantes elaboran su línea de tiempo en la cual debe evidenciarse hechos y procesos de la conquista y posterior ocupación colonial. Punto seguido. Luego explican las relaciones de secuencialidad. Si está trabajando la maestra o le está preguntando secuencia, no puede ser la respuesta la A porque estaríamos no de acuerdo con los cambios de permanencias. Ahí no está trabajando cambios de permanencia, le está preguntando secuencias, ¿ya? Entonces no se confundan, porque en la pregunta número 2 habla que una maestra, después que le ha pedido que haga la historia familiar de López Quispe, dice que busca promover el desarrollo de nociones de cambio y permanencia. Entonces la pregunta es, en la primera, por más que le haya pedido línea de tiempo, le está exigiendo que vea secuencia. Mientras que acá se relaciona o se utiliza una línea de tiempo a la profesora, pero quiere promover el desarrollo de una noción de cambio y permanencia, que no podría estar mal, pero hay que ver cómo es lo que exige la maestra que haga como que interprete esa línea de tiempo. Ahí hay una cosa diferente, ¿ya? Entonces tengan cuidado con eso. Listo. Entonces ahora hay tres alternativas. La primera dice que describa cómo era su vida y la de su familiar cuando vivía en Ayacucho y cómo es ahora que vive en Ica. Entonces yo ese ahora ya lo estoy entendiendo como este sería vida antes en Ayacucho y ahora sería en la actualidad, ¿sí o no? Entonces, me imagino que debe haber cambiado, ¿sí o no? Y para esto, la línea de tiempo me dice justamente, cuando mi familia vivía en Ayacucho, ¿no? Y luego me dice desde que vivimos en Ica. ¿Sí o no? Acá hay dos escenarios. Ya está. Bueno, todavía le he hecho que lo remarque así. Entonces, a mí me parece que la respuesta va por la A. Me parece. Pero vamos a analizar la segunda alternativa. Noción de cambio y permanencia. No me pierdo. Eso es lo que quiere la profesora. Pero para eso ha trabajado esta línea de tiempo. Entonces, la B. Lo que más le gustaba en la época en que ella y su familia vivían en Ayacucho y luego y luego pedirle que pregunte a sus padres las motivaciones que tuvieron para irse a vivir a otro lugar. ¿Y eso qué interesa las motivaciones o los motivos que tuvo el padre para cambiar de Ayacucho a Ica? ¿Me va a ayudar a la noción de cambio y permanencia? No. Entonces me voy a la C, ¿ya? Entonces la B está descartada. Solicitarle que señale qué periodo de su historia familiar considera más importante. Entonces me voy a mirar la línea de tiempo y no sé, pues de repente el cortapelo no, de repente fue cuando nació su hermana menor, ¿no? Su hermano menor, bueno, en fin, podría ser. O de repente cuando se mudaron a Ica, ¿ya? Pero ese es cambio y permanencia. Luego pedirles que mencione cuál fue el hecho que produjo el inicio de cada uno de esos periodos de su historia, ¿no? O sea, nuevamente miro la línea de tiempo y estos hechos que se iniciaron. Pero ¿dónde está el cambio y permanencia? No lo encuentro. No encuentro esa secuencia, esa categoría. Es una categoría temporal entre el antes y el ahora, entre el antes y actualmente, ¿sí o no? Entonces, esta categoría temporal se ve en dónde? Se ve en la letra A, ¿sí o no? Se ve en la A. Muy bien, Raide, muy bien, Ada, porque dice, solicitarle que describa cómo era su vida y la de su familia cuando vivían en Ayacucho, y esto era en el antes, ¿sí o no? Porque luego se mudaron a Ica actualmente. Perfecto. Su línea de tiempo cierra en el 2019, entonces se supone que están ahí. Listo. ¿Y cómo es ahora? Ahora, dice, ¿cómo es ahora? Entonces, debe haber cambiado, me imagino, pues de Ayacucho a Ica, que se han mudado, obviamente cambió, ¿sí o no? El tiempo y que viven en Ica. Luego pedirle que indique las diferencias y qué similitudes han encontrado en dichas descripciones. Te está diciendo diferencias y similitudes.
Algo de repente continúan todavía en la práctica, pero definitivamente hay diferencias en los propios escenarios donde están viviendo y características culturales se sobreentienden. ¿Ya? Listo. Entonces estamos acá diciendo que la 2 era la letra A. Ujú. Listo. Vamos. Vamos con la número 3. Vamos a hacerlo más pequeñito para que pueda, pueda leerse, porque este tiene mucha letra. Un poquito menos. Ya está, ahora sí. Dice, pregunta 3. Si el propósito de la, acá, propósito, entonces cerramos esto y decimos propósito. Si el propósito del docente es que el estudiante, ¿qué cosa? Reconozca los cambios y las permanencias, no sé por qué se abre acá, un ratito, ¿ya? Reconozca los cambios y permanencias en relación con el proceso del boom del caucho. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente? Primero, cambios y permanencias. Recuerden, le voy a pedir a los estudiantes que indaguen acerca de las características económicas de la Amazonía en la segunda mitad del siglo XIX. Luego le voy a solicitar que indiquen las características económicas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XX. Entonces, yo voy a ver acá los tiempos, ¿no? Primeramente me dice segunda mitad del siglo XIX. Luego me dice estas categorías económicas, pero ya pasó, ya no es igual, porque ahora me está hablando de estas mismas categorías económicas en la Amazonía, pero en la primera mitad del siglo XX. Acá me hablaba del 19, acá me habla del siglo XX. Por último, pedirles que comparen. Entonces, es una actividad interesante, ¿no? Comparar las características económicas de la Amazonía entre ambos periodos. Listo. Vamos con la B. Vamos a poner otro colorcito. Dice, le pido a los estudiantes que indaguen, indagar no está mal, acerca de las características políticas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XIX. Entonces, voy a ponerle acá, mitad del siglo XIX, tiempo. Luego solicitarles que indiquen qué factores económicos, que indiquen los factores económicos que han influenciado en el boom del caucho. ¿Ya? Y luego le digo que expliquen el origen del boom del caucho a partir de la influencia de estos factores en el contexto político de la Amazonía de la época. Vamos con un rosadito acá. Tercera alternativa. Le voy a pedir, vamos a ampliar un poquito, ahora se lo puedo ampliar, ya. Le puedo pedir a los estudiantes que indaguen acerca de cuáles fueron las ciudades de la Amazonía cuya economía se desarrolló durante el boom del caucho. Luego, solicitarles que indiquen qué caracterizó el crecimiento económico. Ratito que se nos pinta eso de todo. Ya, un segundo. Ya, el crecimiento económico de estas ciudades en dicho periodo. Y por último, pedirles que elaboren hipótesis acerca de por qué otras ciudades de la Amazonía no experimentaron un desarrollo similar. A mí me están pidiendo que el estudiante identifique, trabaje con categoría temporal una comprensión del tiempo histórico en una categoría temporal que cambió y que permaneció, ¿sí o no? Porque esto es lo que me han pedido, está aquí. Esto, cambios y permanencias. Esto ha pedido la profesora. Sí, entonces, la C no hay nada de cambio y permanencia. Que indaguen acerca de cuáles fueron las ciudades de la Amazonía cuya economía desarrolló durante el boom del caucho, no veo cambio de permanencia, o sea, no me dio esa actividad. Que indiquen qué caracterizó el crecimiento económico de las ciudades en dicho periodo, no me ayuda esa actividad para cambio y permanencia.
Le pido que elaboren hipótesis, eso de las hipótesis es muy interesante, pero no corresponde, no ayuda para trabajar cambio y permanencia. Entonces, esta es no. La B. Pedir a los estudiantes que indaguen está súper, está bien, acerca de las características políticas de la Amazonía en la primera mitad del siglo XIX. Si bien es cierto, me han dado acá un periodo de tiempo, bueno, pues como me están hablando de categorías temporales, cambio y permanencia, siempre me van a tener que colocar tiempos, siglos, años. Ya por ahí podría ser, pero luego hay un punto seguido. Luego solicitarles que indiquen los factores económicos que influyeron en el boom del que se perdió con esta actividad. ¿Por qué se perdió la maestra? Porque no va a ayudar a que con esas actividades el chico, el estudiante, identifique se dé cuenta o reconozca que lo que ha cambiado y lo que ha permanecido en el tiempo. Entonces, en vano. Y termina diciéndole que por último expliquen el origen del boom del caucho a partir de la influencia. Me habla de influencia de factores. No, me está hablando más que nada para que pueda explicar un poco la capacidad de elaborar explicaciones. Pero aquí lo que se quiere es trabajar la comprensión del tiempo histórico. O sea, es otra capacidad. ¿Te das cuenta? O sea, el desarrollo de tus propias actividades de aprendizaje, estrategias, técnicas que utilizas en una secuencia didáctica de una clase, tiene que ir de la mano conforme a lo que estás buscando, si quieres que los estudiantes reconozcan cambios y permanencias. En la letra A es la respuesta, porque dice que van a indagar, perfecto, que indaguen acerca de las características económicas de la Amazonía en la segunda mitad del siglo XIX. Perfecto, ya se está dando, ya por ahí está bien porque te está trabajando tiempo, ¿sí o no? Te está trabajando cronología primero, pero espérate que luego te va a trabajar cambio y permanencia. ¿Cómo? Luego dice, solicitarles que indique las características económicas de la Amazonía, ya igual, pero en la primera mitad del siglo XX, ya avanzó, ¿sí o no? Ya por ahí estamos bien. Pero luego, finalmente, que ha trabajado las características económicas en tal siglo y luego en el siglo XX, le dice al estudiante, ahora comparen ustedes. En esa comparación, en ese antes y en ese después, es que no va a ser igual, sí o no. Algo debió continuar en esas características económicas de Amazon, en Amazon, y algo ha cambiado, ¿no? Porque en la vida va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque hay diferentes factores que han influenciado, eso ya se sabe. Y por último, pedirles que comparen las características económicas de la Amazonía en ambos periodos, o sea, en los dos. Entonces, seguro que están haciendo un cuadro comparativo. No te están diciendo aquí la técnica que está utilizando el profesor, no te lo dice, pero tú imaginariamente piensas en un cuadro comparativo. No, Roxana, de repente es una. ¿Cómo se llama estos esquemas que también nos ayudan a comparar esos diagramas de Venn? Pero sí podría ser, pero acuérdate que los cuadros comparativos te ayudan porque tienes aspectos y dimensiones. Entonces, si uno no trabaja un cuadro comparativo con los aspectos, no estás comparando, estarías discriminando información, pero no comparando. Entonces, estos te están diciendo que compares y ya lo más lógico es que utilices estos cuadros, ¿no? Estos aspectos. Entonces, características propiamente económicas de la Amazonía. Entonces, acá hay un antes y hay un después, porque hay un siglo XIX y luego hay un siglo XX, ¿de acuerdo? Entonces, la respuesta era la A. Esta actividad, tal y cual está planteada, así, en una secuencia didáctica de una sesión de aprendizaje, en el desarrollo se sobreentiende de una sesión, sí ayuda a que el estudiante reconozca cambio y permanencia, porque el propósito del maestro es que el estudiante comprenda el tiempo histórico. Y el propósito del maestro sigue siendo que desarrolle la competencia a construir interpretaciones históricas, ¿no? Porque a eso va a llegar finalmente el estudiante, tiene que llegar. Muy bien. Entonces, aquí que pusieron ustedes comparando cambios, van a comparar los cambios, así es. Entonces, estamos en la 3, ¿ya? Esta era la respuesta. Listo. Vamos con la 4. Dice, durante una sesión de aprendizaje, los estudiantes organizados en equipos han trabajado con diversas fuentes con la finalidad de explicar. Ya hemos dicho qué cosa es explicar, ¿no? Hemos hablado de que se llega a la explicación cuando el estudiante primeramente, ¿qué cosa dijimos? ¿Qué les dije? Analizó. Y para analizar hemos dicho que información, estructura mental se tiene que dar, luego se hace procesos cognitivos, una observación selectiva,
luego se hace una división del todo en partes, luego una relación de las partes en un todo, y ahí es donde tú les dices, a ver, ahora sal al frente y explica, socializa tu trabajo, tu organizador gráfico, y ahí ellos se están relacionando, uniendo las partes en un todo, y esto es explicación, ¿ya? Entonces la maestra le pide que se supone que pasó el análisis, ¿no? Con la finalidad, dice, de explicar ya por qué no prosperó la Confederación Peruano-Boliviana en el siglo XIX. Para continuar con la sesión, el docente ha previsto que los estudiantes realicen la siguiente actividad. Ya, si te das cuenta, te está hablando de una explicación. Entonces tú dices, construye interpretaciones históricas, tiene que movilizar tres capacidades, ¿sí o no? Esta es la competencia. La primera es, ¿qué cosa? Interpreta, ¿no? Interpreta de manera crítica diversas fuentes. La segunda tiene que ver con comprensión del tiempo histórico, lo que hemos estado revisando, cambios y permanencias, por ejemplo, ¿no? Simultaneidad. Y luego ya viene la explicación de los procesos hechos históricos, determinando causas, consecuencias, y ya explica. Entonces ya la maestra está aquí, está casi al final, está por acá para que luego diga qué tan competente es su estudiante en comprender, en construir interpretaciones históricas. Entonces dice, explica por qué prosperó la Confederación Peruano-Boliviana en el siglo XIX. Para continuar con la sesión, el docente ha previsto que los estudiantes realicen la siguiente actividad. Ahora vamos a ver qué actividad le ha presentado el maestro, porque todo va a depender del profesor que presente muy bien la actividad, si no se perdió el propósito, ¿sí o no? Dice, los estudiantes con sus equipos elaboran un cuadro de doble entrada. Acá le pide un cuadro de doble entrada, en el que indicarán qué fuentes seleccionaron, las razones por las que las seleccionaron y cómo han utilizado la información que han recogido de dichas fuentes. Luego en plenaria, cada equipo presentará cuadros de doble entrada que elaboraron. ¿Cuál de los siguientes procesos de aprendizaje promueve principalmente la actividad planificada por el docente? Una metacognición, una activación de los saberes previos o una generación del conflicto cognitivo. Esta pregunta es una pregunta de pedagogía general, porque si te das cuenta, las alternativas que te estoy colocando acá o que colocaron acá son de pedagogía general, ¿sí o no? De procesos pedagógicos, ok. Pero igual no sirve para repasarlo, toda vez que vino en el cuadernillo de ciencias sociales, ¿no? Muy bien. Entonces, ya están los chicos explicando, dice, explicando por qué no prosperó la Confederación Peruano-Boliviana y los ha organizado en equipos y han trabajado con diferentes fuentes. Luego los muchachos han elaborado un cuadro de doble entrada y han indicado qué fuentes seleccionaron, las razones por las cuales seleccionaron y cómo han utilizado la información que han recogido de dichas fuentes, ¿no? Entonces seguro van a trabajar un cuadrito donde coloquen la fuente y lo que dice la fuente, el autor, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, prácticamente está trabajando la primera capacidad que tiene que ver con la interpretación de manera crítica de la fuente, porque quieren que explique ya la Confederación Peruano-Boliviana. Entonces, yo no puedo decir que indique qué fuentes seleccionaron, las razones por las que seleccionaron y cómo la han utilizado la información que han recogido. Y en plenaria, dice, cada equipo presentará los cuadros de doble entrada que elaboran. Entonces, la metacognición no podría ir, ¿sí o no? Porque la metacognición implica los procesos que he seguido yo para poder lograr el propósito que me ha planteado, lo que aprendí, cómo aprendí, para qué me sirve, ¿no? Estoy haciendo una reflexión metacognitiva.
Entonces, no hay eso. Activar los saberes previos ya nada de previo hay, porque se supone que están leyendo los estudiantes, ¿sí o no? Están leyendo, les ha pedido fuentes, entonces ya no puede ser ningún saber previo. Me queda lo siguiente, ¿no? Va a ir generando un conflicto cognitivo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la respuesta es la letra C. Así es, la letra C, ¿ya? De repente te has confundido entre la A y la C, ¿no? Porque ya sabías que la B no era, pero acá no hay nada para que sea metacognitivo. Fíjate bien, elabora un cuadro de entrada. Está en el proceso, no están en el cierre. Recién van a entrar a la cierre, porque mira, cada equipo presentará los cuadros de doble entrada que elaboraron. Luego dice, promueve principalmente la actividad planificada, ¿dónde está? Que han recogido dichas fuentes y en plenaria, luego en plenaria. Entonces todavía ni siquiera han terminado, recién van a socializar. Entonces no puedes decir tú que es metacognición, pero sí es generación del conflicto cognitivo. ¿Ya? Entonces les va a ayudar a la maestra esta actividad para ir generando ese conflicto cognitivo que significa desestabilizándolo económicamente, perdón, desestabilizando mentalmente, estoy pensando en la economía yo, desestabilizándolo de manera mentalmente en el estudiante, ¿no? Para que ellos puedan realmente darse cuenta de que hay algo más que aprender. Muy bien. Entonces, generación del conflicto cognitivo. Lo voy a borrar ya acá. Y así preguntaron en el tema de pedagogía general. Ya usted sabe que siempre vienen esas preguntitas, que son pocas, pero vienen. Ya está. Esta es la respuesta y esta la vamos a borrar para que no se confunda. Y ya está. Vamos con la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice. Como parte de las actividades, los estudiantes acompañados por el docente están elaborando una guía de preguntas para entrevistar a los jueces del agua de la comunidad. ¿Está? ¿Qué grupo de preguntas de dicha guía es más pertinente para recoger información sobre quieres, quiere recoger cambios y permanencias? Entonces, la maestra lo que quiere hacer es qué cosa que hemos dicho, comprensión, ¿no? Comprensión. Ya. Tiempo histórico. Ya está. Entonces acá le vamos a poner bien, acá le ponemos la tilde, listo. A ver, dice, ¿cuál? Vamos a cerrar esto. Ya, vamos a ponerle de un colorcito verde. Dice, ¿cuál es la función principal de los jueces de agua de la comunidad? ¿Sabe si existen autoridades en otras comunidades del Perú que cumplan funciones parecidas a los jueces de agua de la comunidad? Están haciendo entrevistas, ¿no? B, vamos a ponerle en color rosadito. Dice, el procedimiento para... A ver, un ratito. Ya, acá. El procedimiento para nombrar a los jueces de agua de la localidad se ha mantenido igual o ha variado en comparación con la época de los abuelos, de sus abuelos. ¿A qué creen que se debió ello? Tiene que ser una alternativa que me identifique tiempo, ¿ya? ¿Por qué creen que la tradición de los jueces de agua se ha mantenido en la comunidad hasta la actualidad? ¿Qué valor tiene para la comunidad la continuidad de esta tradición? El estudiante tiene que identificar lo que ha cambiado y lo que ha permanecido. Ese es el propósito de la maestra, que recojan a través de esa entrevista que están haciendo a los jueces de la comunidad, ¿no? Lo que es cambio y lo que es permanencia. Pero el estudiante, ¿ya? Entonces, en la letra A me dice la función principal de los jueces del agua a la comunidad, ahí no hay nada que ayude para cambio y permanencia. ¿Saben si existen autoridades en otras comunidades del Perú que cumplan funciones parecidas? No me dice nada
porque me está hablando de la actualidad, ¿sí o no? De actualmente, si existen otras personas, me está hablando de la hora. Entonces, yo no puedo trabajar cambio y permanencia mirando una actualidad, ¿sí o no? Porque se supone que lo que cambió y lo permaneció en el tiempo. Entonces, yo tengo que ver lo antiguo, antiguamente lo que ha cambiado, ¿sí o no? Ha tenido que pasar el tiempo. Entonces, la A no es. En la B me dice el procedimiento para nombrar a los jueces de agua de la localidad. Se ha mantenido, esa palabra mantenido implica que ha permanecido. ¿Sí o no? Acá le está diciendo. Entonces, averigüen ahora ustedes. ¿Se ha mantenido igual o ha variado? Entonces, acá hay dos cosas que tienes que subrayar. ¿Se ha mantenido igual, sí o no? ¿Se ha mantenido igual o ha variado? Ahí está, pues cambio y permanencia, ¿sí o no? En comparación, otra vez te dice que tienes que comparar. Entonces, cambio y permanencia, comparen, no secuencian, comparen con la época de sus abuelos, ¿a qué crees que se debe ello? Ya eso es complemento, ¿sí o no? Y la C no es porque dice, ¿por qué creen que la tradición de los jueces de agua se ha mantenido? Por más que te diga la palabra mantenido, permanecido, en la comunidad hasta la actualidad. ¿Y qué cambió? ¿Y qué valor tiene? Te está diciendo presente, ¿sí o no? Para la comunidad, la continuidad de esa tradición. Perdón. En conclusión, no puede ser, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La letra B. Listo. Me dio tos. ¿La C? ¿Raida? No, no es la C. ¿Estamos en qué número? En la 5. Ojo. Perdón. Estamos en la 5. La 5 es la letra B, ¿ya? No es la C, Raida. Es la B, al contrario. No te confundas con el término mantenido. Se ha mantenido, ha permanecido. Sí, pero ¿dónde está el cambio acá? Mientras que fíjate en la B, como te dice, ¿se ha mantenido al igual o ha variado? Ha variado, pues ha cambiado. En comparación, te dice, compáralo. Ahora sí, ¿ya? Listo. Sí, sí, sí. Eso nos confunde, ¿ya? Pero analicen bien las alternativas. Tienen que analizar bien. No porque me ponen la palabra o el término mantenido, yo tengo que entender la actividad que me está presentando la profesora, que tenga que ayudarme a que yo pueda hacer comparación, que me ayude a pensar que tengo que comparar para ver qué cambió y qué permaneció. Porque si me habla la maestra solo en la actualidad, que los jueces de agua, que quiénes son, que por qué son importantes, que qué valor cumple, que esto, que el otro. No estoy comparando con la antigüedad, si es que cambiaron los jueces del agua a lo que fuera la actualidad. ¿Te das cuenta? Entonces ahí hay cosas diferentes. Muy bien, entonces la ve la respuesta, ¿ya? Vamos con la siguiente. En el marco de una experiencia de aprendizaje, los estudiantes están analizando cómo se desarrollaron los procesos de independencia en América del Sur en el siglo XIX. En este contexto, la docente ha formulado diversas preguntas para orientar a los estudiantes en el desarrollo de dicho análisis. Entonces, ¿qué cosa quiere la maestra? Vamos a ir por partes. Y se está analizando cómo se desarrollaron los procesos de la independencia del Perú en el siglo XIX. En el contexto, la docente ha formulado preguntas para orientar a los estudiantes al desarrollo de este análisis. Ya igual, ¿no? Te está pidiendo que el profesor tiene que lograr que el estudiante analice, con C, analice. ¿Ya? Y esa es una habilidad muy, muy de nosotros, de los que enseñamos ciencias sociales. Por eso que yo siempre les digo, no, miren bien cuáles son los procesos cognitivos. Solamente así sabemos que estamos trabajando bien en ligar el análisis para el estudiante, si no se queda en la mitad. ¿Cuál de las siguientes preguntas promueve mejor el reconocimiento de la simultaneidad? Ahora sí, cambió la cosa, ya no es cambio y permanencia. Esta pregunta es simultaneidad histórica en relación con los procesos de independencia de América del Sur. Tú sabes qué sucedió en independencia en América del Sur en el siglo XIX, pero también sabes de lo simultáneo en los hechos históricos.
Acá no me está diciendo cambió ni permaneció. Acá me está hablando de otra categoría temporal que tiene que ver con la simultaneidad histórica. Entonces, esto es diferente al otro. Ya no me pueden hablar de una comparación, seguro. ¿De qué manera los ideales de Revolución Francesa influyeron en el desarrollo de los procesos independentistas en América del Sur? Entonces vamos a subrayarlo, ¿ya? Dice, ¿de qué manera los ideales de la Revolución Francesa influyeron? Entonces, todo término así que me va a ayudar luego a analizar toda la alternativa, lo subrayo. Influyeron los ideales de la Revolución Francesa en el desarrollo de los procesos independentistas en América del Sur. Ya está. Vamos con la siguiente alternativa. Dice, a ver un ratito. Siguiente. Lo que se quiere pintar. Ya, ahora sí. ¿Cuál era la situación política de Brasil cuando Bolívar desarrollaba sus acciones militares contra el ejército español en el Perú? Cuando me habla de simultaneidad, en lo que era cambio y permanencia, tiempo, ¿sí o no? Tiempo, comparación. Cuando me hablan de simultaneidad, no debe dejarse de tomar en consideración espacio, lugar. Espacio, lugar. Si no, no puedo trabajar simultaneidad. Espacio, lugar, escenario. ¿Ya? En categoría cambio y permanencia. Comparación, años, siglos. Es diferente. Entonces, vamos con la C. La C dice. ¿Qué aspectos de la política hispanoamericana se transformaron a raíz de las guerras de la independencia? ¿Y dónde está lo simultáneo? A mí me están pidiendo simultaneidad. Entonces, simultaneidad histórica, que también es categoría temporal, hemos dicho, ¿no? Hemos visto. Entonces, lo que las ideales de la Revolución Francesa han influenciado la independencia de Estados Unidos, procesos de la independencia en América del Sur, ya, esto está interesante, pero no es la respuesta, porque acá no se ve lugar para nada. Se ven influencias, ¿no? Influencia, relevancias. Entonces, no es una pregunta de relevancia. No es una pregunta para responder con relevancia. Es una pregunta para responder con simultaneidad histórica. En la B me dice, ¿cuál era la situación política del Perú cuando perdón, cuál era la situación política de Brasil, cuando Bolívar desarrollaba sus acciones militares contra el ejército español en el Perú? En otras palabras, ¿qué sucedía en el Brasil, no? Cuando Bolívar consolidaba la independencia 1826-24, ¿no? Con el ejército español en el Perú. Eso es lo que te está preguntando. ¿Sí o no? Acá hay dos escenarios. Lo simultáneo, que habíamos dicho que era así, ¿no? Acá acontecimiento, aquí acontecimiento. Pero este es Brasil, este es Perú. ¿Te das cuenta? Y la última, ¿qué aspectos de la política hispanoamericana se transformaron a raíz de la guerra? Esta no me ayuda. No, la respuesta es la letra B. ¿Ya? La respuesta es la letra B. Esta es simultaneidad. ¿Qué sucedía en tal lugar? No, cuando se daba la independencia, inclusive no me están colocando ni el año, pero ya me están diciendo escenarios diferentes. ¿Cuál era la situación política de Brasil cuando Bolívar se desarrollaba o desarrollaba acciones militares contra el ejército español en Perú? Entonces, esto es sí es simultaneidad histórica. ¿Ya? Entonces, la B. Ada, me dices, pero no es simultaneidad. ¿Qué no es simultaneidad, Hilberta? Hilberta o Ada. No sé quién me ha puesto acá. Ada me dice la B. Ah, ya, no hay simultaneidad en la A. Sí, pues la A no es simultaneidad, por eso le he puesto que no. Es influencia, ¿no? Es relevancia. Sí, la respuesta es la letra B, ¿ya? Listo. Muy bien. Vamos entonces con la número 7.
Dice, durante el inicio de una sesión de aprendizaje, el docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del proceso de la independencia del Perú en el siglo XIX. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas permite lograr el propósito del docente? ¿No? Una pregunta de pedagogía general, pero de nuestro cuadernillo de ciencias sociales. Dice, solicitar a los estudiantes que averigüen, eso me interesa, que averigüen los principales aspectos, pero cuando es saber previo, tú te haces una pregunta, ¿que averigüen o es lo que ellos saben ya? Ya, del Estado peruano que apareció con el proceso de la independencia. Luego preguntarles cuál de estos aspectos son similares a las características del actual Estado peruano. Vamos con la siguiente. Mostrar a los estudiantes una lista de las consecuencias políticas y económicas del proceso de la independencia del Perú y luego preguntarle cuál de esas consecuencias representan un cambio respecto al periodo virreinal. ¿Ya? Pedir a los estudiantes que mencionen cuáles son las imágenes y nociones que asocian al proceso de independencia del Perú. Luego preguntarles por qué asocian con la independencia estas imágenes y nociones. Y la pregunta es, saberes previos de los estudiantes sobre el proceso de la independencia en el Perú. Entonces, la A no es, ¿verdad? No es la A porque me habla de que averigüe los principales. Acá no hay nada que averiguar porque me están diciendo saber previo. Entonces, esto no es, pues. En la B me dice que hago una lista de consecuencias políticas y económicas, pero no era el asunto que tenían que saber si es que los estudiantes, ¿qué quieres averiguar sobre todo? ¿Quieres saber qué tanto conocen los estudiantes sobre el proceso de la independencia del Perú en el siglo XIX? ¿Sí o no? Eso es lo tu propósito. ¿Conocen o no conocen? Es tu saber previo de ellos, ¿sí? Entonces acá le pide que hagan consecuencias políticas y económicas del proceso de la independencia y que luego estas consecuencias representaron un cambio respectivo del periodo virreinal. Para que sea un saber previo, sí, pues tiene que ser elaborado de tal manera que, elaborado de tal manera que este me diga que las imágenes y las nociones que asocian el proceso de la independencia del Perú, por ejemplo, una sociedad, ¿no? Con alguna característica propia de esta independencia, de repente ya organizándose y preguntándoles por qué asocian con la independencia estas imágenes y nociones. De repente lo tenemos a don José de San Martín, ya he proclamado la independencia. De repente tenemos a la mujer en la pos, luego de haber, ¿no? Realizado este proceso, etcétera, ¿no? De repente tenemos algunas características, algunas, figuras de la sociedad peruana, un mapa inclusive, ¿no? Ok, que asocian el proceso de la independencia del Perú, o que estamos hablando de proceso, todavía no se ha independizado, ¿no? Ya, entonces las rebeliones, etcétera, etcétera, ¿sí o no? Muy bien, estas imágenes no sirven. Entonces la C sí está hablando de saber previo. Muy bien, porque acá me habla de las consecuencias y está elaborado el contenido. Muy bien, la C respuesta. Vamos con la 8. Después de haber finalizado el análisis de los conflictos sociales de la región, la docente busca promover en los estudiantes la metacognición. Este es otro proceso, ¿no? Pedagógico, sobre las estrategias de aprendizaje que emplearon. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para el logro de dicho propósito? Primero, pedir a los estudiantes que van a mencionar qué ideas tenían acerca de los conflictos sociales antes de iniciar el análisis. Luego preguntarles si algunas de estas ideas han cambiado a partir de dicho análisis. Por último, solicitarles que mencionen si consideran que su visión acerca de los conflictos sociales se ha enriquecido. Pedir a los estudiantes que detallen las actividades que realizaron para analizar los conflictos sociales de la región.
Luego pedirles que identifiquen qué aciertos, inconvenientes tuvieron al realizar dicha actividad. Por último, pedirles que evalúen si dichas actividades mejoraron su capacidad para analizar los conflictos sociales. Vamos con la C. Pedir a los estudiantes que señalen los principales hallazgos del análisis realizado. Hallazgos. Ojo, ¿ah? Luego preguntarles si creen que dichos hallazgos contribuirían a generar propuestas para gestionar los conflictos sociales de la región. Ojo, que en una metacognición final ya no podría yo preguntar que si la creen, que si no lo creen. A partir de sus hallazgos, una propuesta que podría contribuir a gestionar conflictos sociales. Esto sí podría interesar, ¿no? Pero bueno. Entonces, como se trata de un proceso metacognitivo, de metacognición, es reflexión sobre nuestro propio proceso de aprender. ¿Cómo aprendí? Entonces, aprendí leyendo, cómo aprendí a analizar, porque tuve que leer, porque tuve que subrayar, porque tuve que dividir el todo en partes, porque tuve que ver un video, porque tuve que escuchar a la maestra, tuve que hacer trabajo en grupo, tuve que elaborar, tuve que construir, tuve que realizar una analogía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es que tuve algunos inconvenientes? Sí, tuve algunos inconvenientes en esos procesos. Ha sido una serie de actividades que la maestra me llevó, me dio para que yo realizara, ¿no? De manera individual, de manera grupal, en la sesión de aprendizaje. Pero en una de esas, yo, Roxana, reconozco que tengo que mejorar, por ejemplo, para elaborar una explicación, para elaborar una descripción o para elaborar una comparación, porque me estoy dando cuenta que cuando uno compara tiene que tener en consideración los aspectos. Y yo no estuve teniendo en consideración eso porque no lo había leído, lo había comprendido exactamente cómo debió ser. ¿No? Entonces, yo estoy reflexionando para mejorar mi proceso de aprendizaje, porque no todos aprendemos de la misma manera, pero tenemos que ser conscientes de que ha habido un proceso. Entonces, es importante que yo lo tome en consideración porque tengo que regularlo yo misma para poder empezar a tener mejores éxitos en el aprendizaje, ¿sí o no? Entonces me dice acá ¿cuál letra sería? Acá, la B. Detallan actividades que realizaron, ¿ya? Ya la detallé yo, para analizar los conflictos sociales de la región, porque fue un proceso de analizar. Luego pedirles que identifiquen qué aciertos y qué inconvenientes tuvieron al realizar las actividades. No me está diciendo que respondas el contenido. Por eso que los procesos metacognitivos no deben quedarse fríamente, ¿no? En que, ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? Conflictos socioambientales. ¿Qué aprendí? Conflictos sociales, profesora. ¿Y qué cosa? ¿Y eso qué? Eso no te dice nada. Entonces, hacerle bien las preguntas al estudiante en procesos metacognitivos importa mucho, es interesante, pero si lo voy a dejar flojo solamente en el qué aprendiste y ahí te quedaste como una mecánica, algo mecánico, ¿no? ¿Qué aprendí? ¿Cómo aprendiste? Ya, chau, chicos, hasta mañana. No, eso no te ayudó a nada. Mejor dicho, no te ayudó ni a ti, ni al profesor, ni al estudiante. Entonces, a que realicen dichas actividades. Acuérdate que el aprendizaje es como autonomía, el aprendizaje es autónomo justamente es una de las competencias, la competencia 29 del currículo nacional, que te dice desarrolla esa autonomía, ese pensamiento autónomo, ese aprendizaje autónomo en el estudiante, hacer que reflexione, que aprenda. Y por último, a pensar, a darse cuenta cómo está aprendiendo y dónde se regula. Entonces, luego dice, no, por último, pídele que evalúen si dichas actividades han mejorado mi capacidad para analizar. No, no mejoraron mucho porque me falta todavía a mí trabajar. Antes de analizar, tengo que leer y tengo que comprender. No estoy comprendiendo, entonces, ¿cómo pretendo yo llegar a un análisis si ni siquiera estoy teniendo una técnica interesante para poder leer y comprender? Ya se dan cuenta, por eso es que la lectura básica, la lectura es especial y sí es interesante para todas las áreas. Y todavía cuando se hacen los planes lectores en las escuelas, seguimos con la misma, ¿no? Con la misma situación un poco injusta, diría yo,
de pensar de que te quita tiempo una actividad de lectura institucional y que por qué no la hace solo el área de comunicación cuando está haciendo promoción de sus planes lectores. Interesante, ¿no? Bueno, tienen que ser buenos también. Entonces, falso, ¿no? Porque si nos interesa tanto trabajar algunas estrategias de lectura, que quién más que nuestros colegas de ciencias de comunicación que nos pueden brindar, ¿te das cuenta? Y lo necesitamos en el área de ciencias sociales nosotros, porque no cerramos diciendo de que lo hagan los que ellos que lo hagan, porque ellos son los que enseñan, no son los que enseñan. Nosotros necesitamos de ellos también para poder aprender cada día más sobre enseñar lecturas. Comprensiva al estudiante, porque acuérdate que tienen que hacer lecturas. Listo. Entonces, ¿qué dice acá? Su capacidad de adquirirlo. Invita a los estudiantes a reflexionar sobre sus propias estrategias, errores y aprendizajes y lo que es central en la metacognición. Así es, Ada, ¿ya? Y eso es la B. Entonces, nada de hacer cosas mecánicas en el estudiante que no le va a ayudar en nada. Listo. Número 9. Como parte de una de las actividades, los estudiantes, dice, han interpretado diversas fuentes, ya esta es otra, ¿no? Esta es la otra capacidad, sobre las ideas que existían acerca de las personas con problemas de salud mental en diferentes épocas. A partir de ello, el docente organiza una plenaria para que los estudiantes compartan algunos de sus hallazgos. ¿Cuál de los siguientes estudiantes evidencia en su comentario haber reconocido cambio y permanencia? Ya está. Cambio y permanencia. Este es comprende el tiempo histórico, ¿no? Cambio y permanencia. Primero dice, Donato, leí que en la época virreinal, a ver, acá, leí que en la época virreinal se creía que las personas con problemas de salud mental eran muy peligrosas. Por eso preferían encerrarlas en hospitales. Veo que aún, ay Dios, espérense, se mueve esto. Ya un ratito, ¿ya? Ya dice, veo que aún hoy algunos piensan de esa forma, aunque también sé que hay instituciones que cuestionan esta idea porque la consideran un estigma y un prejuicio, ¿ya? Cambio y permanencia, ¿ya? Rafaela dice, leí que en el siglo XIX y parte del siglo XX, las personas evitaban hablar de sus problemas de salud mental por... Un momentito. Ada, te pido algo, déjame terminar de leer, ¿sí? Por favor, termino de leer. Rafaela dice, leí que en el siglo XIX y parte del siglo XX las personas evitaban hablar de sus problemas de salud mental por vergüenza o por los estigmas que existían contra dichos problemas. Sin embargo, veo que en los últimos años, voy a pasarle un color por acá. ¿Dónde está? Sin embargo, veo que en los últimos años hay una disposición de hablar con ellos problemas para llamar la atención. ¿Cómo? Sin embargo, veo que en los últimos años hay una disposición de hablar de estos problemas para llamar la atención sobre la necesidad de tratarlos. C. Leonardo dice, leí que en el siglo XIX en el Perú aparecieron los primeros hospitales para personas con problemas de salud mental, pues se consideraba... Ay, qué pesado esto. Un ratito, ya. Pues se consideraba que estas personas deberían tener un centro especializado para tratarlas, ¿ya? Se creía, sigue hablando del pasado, ¿no? Sigue hablando del pasado, ¿ya? Veo que actualmente también existen centros especializados en el tratamiento de los problemas de salud mental. ¿Qué cambió y qué permaneció? Te está diciendo, ¿no? Entonces, que existen, permanece. ¿Y dónde está el cambio? Ya, descartamos. Entonces nos vamos a la B. Rafaela dice, leí que en el siglo XIX y parte del siglo XX las personas evitaban hablar de sus problemas de salud mental por vergüenza o por las estigmas que existían contra dichos problemas. Sin embargo, veo que en los últimos años hay una disposición de hablar de esos problemas para llamar la atención sobre las necesidades de tratarlos. La A. Leí que en la época virreinal se creía que las personas con problemas de salud mental eran muy peligrosas.
por eso preferían encerrarlas en hospitales. Veo que aún hoy algunos piensan de esa forma, aunque también sé que hay instituciones que cuestionan esta idea porque la consideran un estigma y un prejuicio. Ya, muy bien. Está entre la A y la B, ¿sí o no? Porque mira lo que me dice la A, que las consideraban en la antigüedad que eran problemas de salud mental, eran las personas peligrosas que tenían ese problema, ¿no? Por eso preferían encerrarlas en los hospitales. Pero aún hoy algunos piensan de esa forma, o sea, está permaneciendo, ¿sí o no? Permanece, porque aún hoy algunos piensan de esa forma, aunque también sé que hay instituciones que cuestionan esta idea porque la consideran un estigma y un prejuicio. Y ahora lee bien la B. Leí que en el siglo XIX y parte del siglo XX las personas evitaban hablar de sus problemas de salud mental por vergüenza o por los estigmas que existían contra dichos problemas. Sin embargo, veo que en los últimos años hay una disposición de hablar de esos problemas para llamar la atención sobre la necesidad de tratarlos. Ya, pero ¿dónde está la permanencia acá? ¿Y dónde está el cambio? No se da en la B, ¿no? Sin embargo, veo que en los últimos años hay una disposición de hablar de estos problemas para llamar la atención. Ya ha cambiado. ¿Y dónde está la permanencia? No hay permanencia, ¿sí o no? Hay cambio. Entonces, no es la B, tampoco es la C. ¿Cuál es la respuesta? Ada la tenía, ¿no? Era la A. Así es. Muy bien. ¿Ya? Entonces, a fijarnos bien, están hablando lo que ha cambiado, sí o no. Aún hoy, esta palabrita es clave, este adverbio, aún hay, hoy. Algunos piensan de esa forma, permanece aún, pero también hay instituciones que ya cuestionan, entonces ya cambió, sí o no. Listo, eso ya no se da. Ok, entonces esta era la respuesta. Ya está. Entonces ahora vamos a trabajar la otra competencia, gestiona, responsable, ¿qué salió acá? Al revés. No lo puedo cambiar ahorita. Ahí vamos a ponerle. Responsablemente, ¿es? Responsablemente. Ya. Vamos a ponerle, así es, ¿no? Responsablemente, el espacio y el ambiente. Competencias del área de ciencias sociales. Construye interpretaciones históricas, eso ya lo hemos visto varias semanas y ahora estamos acá, ¿no? Gestiona responsablemente, no, los recursos económicos no, estamos en la otra, que es la de aquí. Gestiona, ay caramba. Ya, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Estamos en esta competencia, ¿ya? Nuestra área tiene tres competencias. Tiene una, tiene dos, tiene tres. Ya está. Entonces, ¿qué significa esta competencia? ¿Qué significa esta competencia? Gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Significa primeramente que el estudiante comprenda que existen relaciones entre elementos naturales y elementos sociales. Tengo una playa, ¿no? La clásica pregunta que hacen. Ahí se encuentran personas que están vendiendo y se encuentra un mar muy hermoso. Hay personas que están vendiendo productos a los bañistas y se encuentran los bañistas también. Dime, ¿cuáles son los elementos naturales y sociales? Los bañistas, los vendedores son sociales y lo natural, la playa. Ya. Otra pregunta, ¿no? Que antiguamente este valle, ¿no? Este se ha visto que ha cambiado, justamente como ha cambiado, y hay una dinámica de transformación ahí,
por la acción del hombre. ¿Por qué por la acción del hombre? Porque ya no hay nada de valle, ahí ya todo se ha cementado, se han vendido esas tierras agrícolas y ahora son lugares para vivir como los condominios y las empresas constructoras, ¿no? Entonces siempre va a haber una dinámica, va a haber un cambio, ¿no? Producto de la mano del hombre y también en algunos casos, pues, algunas transformaciones muy naturales que se dan, ¿no? En los espacios geográficos. Muy bien. Entonces, nada sucede solo. Todas las transformaciones se dan justamente y hay una interacción interesante entre la naturaleza y el ser humano. Manejar fue, eso tiene que entenderlo en estudiante, que tiene que manejar fuentes de información para comprender el espacio, que en todo hecho histórico, proceso, sucede, acá está el ser humano y sucede que está en un determinado escenario y se tiene que ubicar. Entonces, parte de la ubicación, empezando por ahí. Y en esa ubicación, él se ubica y dice, bueno, tengo que manejar fuentes de información para comprender el espacio. Tú ubicas el hecho en donde utilizas una herramienta cartográfica, vas a utilizar un mapa, vas a utilizar un plano, vas a utilizar un croquis, obviamente que no es lo mismo, vas a leer un mapa con todos sus elementos que corresponde. ¿Qué más? Vas a leer información sobre cuadros estadísticos, demográficos, cómo ha aumentado la población en los diversos países del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, manejar fuentes de información y herramientas es otra capacidad más que el estudiante de geografía tiene que hacer. Antiguamente nos decían a nosotros los estudiantes, dibuja un mapa, no se le trata de dibujar los mapas, ¿no? Nosotros no podemos hacer que los chicos dibujen con exactitud los mapas porque eso no es, ni siquiera nosotros sabemos dibujar el mapa, no podríamos. La cartografía es la ciencia que lo hace, ¿sí o no? Nosotros lo que hacemos es de repente, sobre un mapa temático, pues eso sí se le enseña al estudiante, pero sí necesitamos que él maneje diversas fuentes de información para comprender el espacio. Solo así puede llegar a la tercera capacidad que significa generar acciones para conservar el ambiente local y global. Y estas son las preguntas que nos hacen en relación al desarrollo sostenible, a los elementos que deben estar presentes o a las dimensiones que deben ser más que nada lo ecológico, lo natural, lo social y lo económico, ¿no? Que debe tener esa relación entre los tres. Y sobre todo, generar acciones significa propuestas, ¿no? Acciones, propuestas, actividades que el estudiante va a tener que desarrollar para el logro de en este enfoque de ciudadanía activa, logre pues generar todo una conservación del ambiente, tanto lo local, lo global, como se dice, local en donde se ubique, ¿no? Entonces, el cuidado del medio ambiente. Y esto ya pasa por un asunto de un ejercicio dentro de lo que es la ciudadanía activa. Entonces el estudiante tiene que llegar hasta ahí. La geografía hoy en día, o el estudio de la geografía, como antiguamente se llamaba, ¿no? Antes era historia y geografía, estudiaba uno. Ahora lo ubicamos de acuerdo a la competencia que gestione responsablemente el espacio y el ambiente, lo va a llevar al estudiante hasta allá, ¿no? Hasta que genere acciones. Hasta ahí tenemos que lograr en esta competencia que el estudiante lo pueda desarrollar. Entonces, comprender las relaciones entre los elementos naturales y sociales es, por ejemplo, que explique las dinámicas, ¿ya? Yo utilizo este término, dinámicas, o sea, hay cambios ahí también. Y las transformaciones, el espacio geográfico se ha transformado, hay mucha problemática ambiental, del espacio geográfico y del ambiente. Esto se trabaja con los estudiantes en esta competencia. Reconoce los elementos naturales y sociales y cómo interactúan a nivel tanto local
tanto regional y tanto nacional. Acá sí se habla de nivel local, regional, pero se habla de escala inclusive. Acá aparece un término, vamos a ponerle blanco que no están leyendo ustedes. Acá se habla de un término de escalas, ¿ya? A escala dice, ¿no? A escala, ¿ya? Para no confundir. Listo. Pero eso dice nuestro propio currículum. Listo. ¿Qué más tenemos acá? Que el estudiante maneje fuentes de información para comprender el espacio geográfico y el ambiente, y que utilice fuentes sociales, culturales, georreferenciales. Por ejemplo, ahora se utiliza ¿cómo se llama no, que se ubican a través de que utilizan el propio celular, ¿no? Para poder ubicarse en diversos cuadros, gráficos, estadísticos, para analizar el espacio y el ambiente. Saber orientarse, saber desplazarse y radicar en el espacio y ambiente en el que se encuentra, ¿no? El GPS, muy bien. Luego, genera acciones para conservar el ambiente local y global. Esto ya es lo último. Esto ya es lo último, ¿no? Que llega el estudiante a hacer, que proponga, ¿qué nos interesa a nosotros con nuestros chicos, nuestros estudiantes de primero a quinto de secundaria? Que ellos propongan y pongan en práctica, poner en práctica, no que lo repitan en el examen, no que lo repitan en el cuaderno. Ojo, ¿ah? Poner en práctica acciones que estén orientadas al cuidado del ambiente. Eso es la ciudadanía activa, el enfoque de nuestra área, ya sea sus campañas, ya sean sus planes de acción, ya sean sus recursos audios que llegan por las diversas redes sociales a toda la comunidad educativa, que todos cuidemos el espacio donde estemos, qué sé yo, hay tantas actividades interesantes que los maestros hacen en cada finalización de la propuesta. La respuesta de las 9 y 10, ¿cuál Javier de las 9 y 10? Si no hay 9 y 10, ¿dónde? Retrocedo, la 9 ya la dije, Donato, la 10 no hay. Estamos en la 9, ya terminamos sociales con la 9, la 10 no hay, Javier. Ya empezamos con geografía, ¿sí? ¿De acuerdo, Javier? Ahí estaba marcada, la 9. Javier, ¿qué repito, Javier? No te entiendo. La respuesta de la 9 es Donato dice. Leí que en la época virreinal se creía que las personas, la 10 no hay 10, hemos terminado la 9 de lo que es historia. Ahora estoy trabajando geografía y recién va a empezar. ¿Sí? ¿De acuerdo, Javier? Esa era mi duda, gracias. Ah, ok, ok. No, estoy trabajando geografía ahorita ya. Muy bien. Entonces, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Ay, ay, ¿dónde me quedé acá? Ya. Luego dice, contribuye a la mitigación y adaptación al cambio climático. Estos términos nos preguntan siempre porque forma parte de nuestros desempeños, ¿ya? A nuestros estudiantes. Mitigación y adaptación. ¿Es lo mismo? No. Cuando hablo de mitigación, hablo de reducción a los efectos propiamente cambio climático, ¿no? Y cuando hablo de adaptación, hablo de medidas que tienen que ver con reducir la vulnerabilidad. Entonces, sabiendo estas dos cosas, es muy fácil contestar. La otra dice, previene, perdón, situaciones de riesgo de desastre. Todo lo que es vulnerabilidad, desastre, amenaza, ¿no? También nos evalúan. Y ahora con mayor razón, analiza el impacto de las problemáticas ambientales y territoriales en la vida de las personas. Entonces, todos estos cuatro aspectos es generar acciones para conservar el ambiente local y global. Muy bien. Luego, también nos evalúan sobre multidimensionalidad, o sea que también se habla de dimensiones en geografía, en la competencia gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, claro, también se habla de ello. Ya, tiene que ver con problemáticas ambientales que se componen de diversas dimensiones. Hay una dimensión social, una dimensión política, una dimensión económica y una dimensión cultural en la problemática ambiental, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué social?
porque la acción de los grupos humanos, familias y ciudadanos son los que están interviniendo. ¿Por qué política? Porque hay decisiones gubernamentales, hay normas, hay leyes, ¿no? Relacionadas con el medio ambiente. ¿Por qué económico? Porque tienden pues a explotarse los recursos minerales por diferentes grupos empresariales, transnacionales, las empresas, ¿no? Que no respetan definitivamente y que no conservan este ambiente como debe ser, ¿no? El medio ambiente y más bien lo infringe las normas y cultural sobre prácticas tradicionales o ancestrales que se dan de manera libre, que si bien es cierto, también ocasiona el deterioro de nuestro propio recurso natural, ¿ya? Entonces se habla de dimensiones o de multidimensionalidad. También puede ser lo social o político, económico y cultural. Pero también se habla de escalas, como yo le digo. Entonces, aquí vemos la multiescalaridad. Entonces, en geografía, en esta competencia, se habla de multiescalaridad y de multidimensionalidad, ¿ya? Entonces, de igual manera, en lo local, a nivel regional, pero no le digo nivel, a escala, vamos a decir, a escala local, a escala regional se ve la problemática, a escala nacional y a la escala mundial. Entonces, un derramamiento de petróleo, decíamos, por ejemplo, que tendría que verse con a una escala local, no a una escala regional, porque estamos hablando de, no sé, pues afluentes del río. No, y tiene que ver más aún, bueno, nacional no creo, pero bueno, se da dentro de una región establecida, nacional o mundial, ¿ya? Toda la contaminación del ambiente. Muy bien. Entonces, también tenemos acá el desarrollo sostenible. Satisface las necesidades de las generaciones presentes. Los estudiantes tienen que manejar, ¿no? O sea, no podemos nosotros dejar de trabajar esto con los estudiantes porque es básico. Como maestros de ciencias sociales, que los estudiantes no conozcan qué cosa es desarrollo sostenible. Si bien es cierto, tengo que hacer actividades como ser humano para satisfacer mis necesidades personales, ¿no? Humanas, pero no puedo yo deteriorar el ambiente para las demás generaciones. Entonces, ahí entra el cuidado. No debo de comprometerlos las posibilidades de las generaciones futuras que también tienen que ser satisfechas. Entonces yo veo aspectos como lo social, lo económico y el medio ambiente. Entonces, estos tres dimensiones es lo que nos preguntan en los exámenes de ascenso, para que ustedes y nosotros identifiquemos en la propia pregunta que nos están haciendo cuál es la dimensión ambiental, económica y social que debe estar presente en el cuidado del desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, si es que existe una mejora en la calidad de vida de las personas, siempre nos van a preguntar calidad de vida. Cuando nos preguntan calidad de vida, inmediatamente están hablando del aspecto social, ¿sí o no? Cuando me hablan de un crecimiento económico en un país y crecen los recursos económicos, economía. Y cuando me hablan de uso de los recursos ambientales, pero de una manera bastante racional y sostenible, entonces es el cuidado del ambiente. Muy bien. Ahora, otro aspecto importante también es la gestión de los riesgos. Sí, y en gestión de riesgos digo riesgo de desastre, la posibilidad de la ocurrencia de un desastre que implica daños materiales y pérdidas humanas, originado por un evento o fenómeno natural. Y ahora que estamos con el tsunami, estamos con los vientos, entonces estamos con una serie de fenómenos que se van presentando en la naturaleza y que justamente implica trabajarlo mucho más desde la gestión de riesgos, partiendo que hay amenazas muy naturales, que esas amenazas suceden porque la vulnerabilidad es alta. Si no hubiera vulnerabilidad, esas amenazas no estarían haciendo tantos efectos, ¿sí o no? En la sociedad en que vivimos, pero mucha vulnerabilidad y no trabajada obviamente no regulada, como se dice, va a ocasionar desastres, o riesgo de desastres o 100% un desastre, ¿ya? Entonces siempre va a estar asociado con vulnerabilidad, la existencia de una amenaza en una población determinada. Por ejemplo, puede ser cómo están ubicadas las casas, dónde están ubicadas las casas, por ejemplo, la organización y distribución de las viviendas, cuando vemos que hay zona de huaicos, ¿no? Etcétera, etcétera.
y la gestión de riesgo como un proceso para reducir las condiciones de riesgo de la población. Requiere identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas con el objeto de emprender acciones correctivas o preventivas. Muy bien, entonces ahora sí viene acá la pregunta 10 que estaba haciendo Javier, es que recién estamos trabajando la 10. Dice, luego de revisar diferentes fuentes, a veces no queremos escuchar la parte de teoría, pero acuérdense ustedes que toda la teoría, si la sabemos, la práctica y el desarrollo de las propias preguntas es sumamente fácil. Ya, y eso nos hemos dado cuenta en el transcurso de los años quienes venimos dando exámenes, ¿no? Cómo no he comprendido antes qué cosas son las competencias del área, si eso es todo, el examen es solamente eso. Entonces dice, luego de revisar diversas fuentes, los estudiantes han identificado que el cambio climático pondría en riesgo la producción, uy, 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 otra vez esto, ya, pondrían en riesgo la producción de café en el país. Por ello, la docente les ha pedido a los estudiantes que elaboren una propuesta que podría ayudar a Estela a afrontar esta amenaza. Luego, los estudiantes presentan su propuesta en plenaria. ¿Cuál de las siguientes propuestas es una medida de adaptación al cambio climático? ¿Ya ven? Preguntan sobre adaptación al cambio climático. Y en otras se van a preguntar sobre mitigación. Entonces Reinaldo dice, Estela debería considerar capacitar a las personas que van a manejar los cultivos de café en el uso de agroquímicos como los fertilizantes. Aplicarlos, aplicarlos en abundancia hará que los cultivos sean más productivos a pesar de los efectos del cambio climático. Y entonces tú subrayas y dices, como me están pidiendo adaptación, significa que yo tengo que estar ubicándome en lo que significa vulnerabilidad, ¿sí o no? Entonces yo acá tengo una actividad, capacitar, pero luego me dice que los aplique en abundancia. Entonces ahí ya me hizo pensar, ¿no? Ya. Laura dice, Estela debería considerar evitar la roza y quema del suelo al comenzar a cultivar café. ¿Había que evitar eso? Ya que así no emitirá gases contaminantes que podrían incidir en el cambio climático. Ojo que la pregunta es adaptación, no es mitigación. Además, las personas que trabajan los cultivos no se verán afectadas por la exposición al humo y gases. Fabián dice, Estela debería considerar sembrar varios árboles o arbustos alrededor de los cultivos de café para crear microclimas. Al crecer dichos árboles o arbustos, estos brindarán sombra a los cultivos, protegiéndolos de los efectos del cambio climático como los eventos extremos de calor, ¿no? Tiene razón. Entonces, esta no es porque si bien es cierto, habla de capacitar, que podría ser reducir vulnerabilidad a la población, luego me está diciendo que en abundante utilice qué cosa, fertilizantes agroquímicos. Entonces, esto no. La B no es porque la B me habla de reducir, de mitigar y no de adaptar. Adaptar es reducir, ¿qué cosa hemos dicho? Vulnerabilidad. Entonces, si yo reduzco, ¿dónde está reduciendo? En la letra C, ¿sí o no? Porque me dice que hay que sembrar, es una buena práctica, sembrar varios árboles o arbustos alrededor de los cultivos de café para crear microclimas. Eso está bueno. Y al crecer dichos árboles o arbustos, estos van a brindar sombra. Eso está muy bien porque los otros están expuestos, o sea, son vulnerables. ¿A qué? A los efectos del cambio climático como los eventos extremos, por ejemplo, de calor. Entonces, Fabián sí da una buena alternativa de adaptación al cambio climático. ¿Sí? La letra C era la respuesta. Muy bien.
Vamos con la 11. Dice así. Durante el desarrollo de las actividades, la docente comenta a los estudiantes lo siguiente. Para prever algunos de los riesgos de invertir en cultivos de café, Estela quiere informarse acerca de las amenazas naturales que podrían afectar dichos cultivos. ¿Cuáles serían dichas amenazas? Para responder a los docentes, los estudiantes buscan información y comparten sus hallazgos. En este contexto, un estudiante comenta lo siguiente. Leí que existe un fenómeno natural que se caracteriza por la llegada de las masas de aire, ¿no? Por la llegada de las masas de aire muy fuerte. ¿Dónde está? De aire, muy frías, perdón, muy frías provenientes del sur del continente, que podrían estar acompañadas de lluvias intensas y que producen que la temperatura de las regiones amazónicas disminuya. Por ejemplo, la temperatura en algunas regiones amazónicas suelen variar entre los 22 grados centígrados y los 35 grados centígrados. No obstante, cuando ocurre este fenómeno, la temperatura puede llegar hasta los 11 grados centígrados. Estas variaciones y descensos de temperatura podrían afectar gravemente el desarrollo y rendimiento de los cultivos de café. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de los siguientes fenómenos naturales corresponde, ¿no? Por lo comentado por el estudiante? Estoy hablando de friaje, estoy hablando de helada o estoy hablando de vendaval. Generalmente, este es un fenómeno meteorológico que afecta a la selva peruana, ¿sí o no? Masas de aire frío, ¿no? Desde la Antártida, ¿no? Causa fuertes lluvias, ¿no? Tormentas eléctricas y todo este sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es? ¿Friaje, helada o vendaval? Creo que ya tenemos la respuesta, ¿verdad? ¿Cuál es? Esa es una pregunta de concepto, ¿sí o no? De definición, como se dice, ¿no? Solamente definición acá, porque no me están colocando más que lo que leyó un estudiante, lo que corresponde a un vendaval, un viento muy fuerte, ¿no? Que sopla de sur con tendencia hacia el oeste. Muy bien. Y ya pues helada ya sabemos qué es. Entonces, ¿cuál es la respuesta? De la 11 es vendaval. ¿Es vendaval? ¿Están seguros? Masas de aire muy frías provenientes del sur del continente que podrían estar acompañadas de lluvias. Es friaje. Claro, es friaje. Hilberta, ¿es vendaval? A ver, ahora sí, ¿no? Ada, la A. Ada, también la A. Raida, pero Raida me dice la C. A ver, Raida, chequea bien si es la C, si es vendaval o si es friaje. ¿Qué es lo que hay en la selva? Friaje, pues, ¿no es cierto? Ajá, listo. Entonces, esta era la respuesta. Muy bien. Ya está. Ahora sí. Vamos con la 12. Dice, durante una experiencia de aprendizaje, la docente realiza un conjunto de actividades con los estudiantes para analizar desde diversos aspectos la siguiente situación hipotética. Estela es una agroproductora de vegetales y tiene en mente emprender en el cultivo de café en una región de la selva alta del Perú, ya que se informó sobre las ganancias que podría generar este cultivo. Por ello, ahora Estela busca informarse sobre los diversos aspectos que implica cultivar café. Para el desarrollo de una de las actividades, la docente indica a los estudiantes que Estela ha estimado que requiere aproximadamente 15.000 soles para adquirir lo necesario para cultivar café. Para obtener ese dinero, ella ha pensado que podría utilizar todo el dinero que tiene en su fondo de ahorros de emergencia, pedir un préstamo a una entidad financiera o disponer del dinero o en efectivo de su tarjeta de crédito.
En este contexto, la docente pide a un estudiante que analice qué le recomendarían a Estela para obtener el dinero que requiere. ¿Cuál de los siguientes estudiantes indica una recomendación que implica un menor riesgo financiero? Esta pregunta es sobre gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, gestiona responsablemente los recursos económicos, ¿no? Listo. David dice, yo le recomendaría que use su tarjeta de crédito para retirar dinero en efectivo. Vi en un anuncio que de esta forma no necesitaría presentar documentos adicionales y el desembolso podría realizarse rápidamente. José dice, yo le recomendaría que pida un préstamo a una entidad financiera. Un familiar comentó que existen diversos tipos de préstamos, así que podría elegir el que tenga una tasa de interés y un número de cuotas acorde a su capacidad de pago. Lidia dice, yo le recomendaría que retire todo el dinero de su fondo de ahorros de emergencia. Escuché decir que así no tendría que prestar ningún tipo de garantía o aval, ni tendría que preocuparse por tener que pagar algún tipo de interés. Muy bien, ¿qué le recomendarían ustedes? A ver, la A, la B o la C. ¿Quién es el que tiene la recomendación que implica un menor riesgo financiero? ¿Lo que dice David, lo que dice José o lo que dice Lidia? Listo, ya lo tenemos. Raida me dice, pon los números, estamos en el número 12, estamos en la 12. Ya está. Ya, nos quedamos con 4 más para el siguiente, ¿ya? Porque ya la garganta duele. Cansa, ¿no? Ya está. A ver, ¿qué dices? La B me dice, a ver, la B. José dice, yo le recomendaría que pida un préstamo. Claro, la C ya la sacamos, ¿no? Porque dice que saque todo y todo lo demás. José dice, yo le recomendaría que pida un préstamo a una entidad financiera. Un familiar comentó que existen diversos tipos de préstamo, así que podría elegir el que tenga una tasa de interés y un número de cuotas que estén acordes a su capacidad de pago. Y acá interviene este término de capacidad de pago. Mientras que la A me dice que use su tarjeta de crédito, Dios, todavía de crédito, para retirar dinero en efectivo. Vi un anuncio que de esta forma no necesitaría presentar documentos. No, pues, esta no va, esta menos, ¿sí o no? ¿Cuál es la respuesta? La letra. La letra B. Ok, muy bien. Entonces, claro que sí. A ver, Alfonso me dice que es la B, Raida me dice que es la B, alguien dijo la A, Raida, después cambiaste, ¿no? Porque acuérdate, no es tarjeta de ahorro, es crédito. Bueno, después ahorro tampoco, ¿no? No es la idea. Ok, entonces estamos aquí. Listo, nos quedamos siendo las 5 en punto. Damos por finalizado nuestro repaso del día de hoy y nos vemos la próxima clase. Gracias, Berta, Sandra, Teodoro, no has participado, no te he visto, no te he leído. Janet, Ada, Javier, Alfonso, Ana, Irma, Iraida y Hilberta también. ¿Puede repetir la 10, 11 y 12? Javier, ¿dónde estuviste? A ver, vamos a repetirle a Javier que quiere la 10, la 11 y la 12. A ver, Javier, un ratito, ¿ya? A ver, la 10, la 11 y la 12 me dice. La 10 es la letra C, la respuesta. La C, la 10, ¿ya? La 11 es friaje, la A. Y la 12 es la B de bueno. Ya está, Javier. Atendido usted. Gracias. Javier, ya estamos. Las 6 y 7 se puede. Rosario Valencia. Las 6 y 7. Vamos a decirle a Rosario. A ver. Las 6 y 7. Eso fue historia arriba. La seis es la letra B. La B. Ajá. La B. Y la 7 es la letra C. ¿Ya está? Ok, ya Javier, no te preocupes. Ya estamos. Atendidos. Atendidos todos. Ok, listo, gracias. Bonita tarde. Disfruten todavía su semana de gestión y nos vemos el próximo viernes. Gracias.